Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Círculo, en Justicia TV. Y hoy vamos a platicar de un tema que muchos hemos tenido que experimentar en primera persona, o lo hemos vivido, o conocemos a alguien en nuestra propia casa quizá que lo ha vivido, y es el tema del trabajo a distancia. Y sobre eso vamos a estar platicando con nuestros dos invitados, dos especialistas, que me da mucho gusto saludar y presentarle. Le presento primero a Erika Andrade, ella es experta en productividad y factor humano. ¿Qué tal, Erika? Qué gusto. Hola, mucho gusto, muchas gracias. Al contrario, Erika, gracias a ti. Y también a Óscar Novoa González, especialista en productividad empresarial. ¿Qué tal, Óscar? Mucho gusto, muy buenos días, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Y empezamos, Erika, si te parece contigo. Cuando hablamos del home office o del trabajo a distancia o del trabajo desde casa, eh, primero, ¿de qué estamos hablando, digamos? Y desde cuándo tenemos esta modalidad que no es nueva y vale la pena un poquito ser un poquito de historia nada más de cómo llegamos a este punto. En algunos lugares, sobre todo en Estados Unidos, lo escuchábamos ya desde hace tiempo. En México había como mucha resistencia de si en México estábamos preparados para esto. Y bueno, pues tuvo que llegar un virus para demostrarnos que quizá no era tan complicado como creíamos. Pero si quieres, un poquito de arqueología del trabajo en casa, Erika. Bueno, pues empezar por comentar, ¿no? Trabajo en casa, ¿qué significa? Es tener un espacio donde trabajar dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra casa, donde puedas ejercer tu función laboral para poder llegar a los objetivos que se te plantean para un puesto en específico, ¿no? Entonces, bueno, a nivel internacional podemos decir que culturalmente muchos países están preparados para ello, culturalmente. Sin embargo, hace referencia a ese momento, México está listo para esto, la pandemia nos llevó a enfrentarnos que a lo mejor sí, pero ahorita que hay un poco de latencia, de calma, nos lleva a poder analizar si realmente lo podemos hacer, claro, pero ¿cómo hay que hacerlo? Hay que Claro, hacer una implementación, una estructura, hay que analizar, hay que puntualizar perfectamente cada espacio, no solo tecnológico, no solo del contexto de ahorro en traslados, en algunas cosas, no oficinas, sino también factor humano. ¿Puedo? ¿Tengo la capacidad? claro. Y es ¿Tengo mi que, entorno listo para ello? claro, porque esto que apuntas, Erika, yo me acuerdo de varios programas que hemos hecho aquí de comercio electrónico y algo que hemos aprendido es que comercio electrónico no es tener redes sociales, ¿no? Bueno, pues lo mismo, porque implica logística, cobro, todo lo que implica un tema de comercio electrónico, ¿no? Bueno, pues es un poco lo mismo acá, ¿no, Oscar? Pensamos en principio que trabajar en casa o el home office es trabajo desde mi casa y ya, ¿no? Y resulta que, como empieza a apuntar ahora Erika, hay un montón de variables. Yo pondría una sobre la mesa, pero tú arráncate con las que quieras, que es la separación, o mejor dicho, el fin de la separación entre el espacio familiar y el espacio laboral, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados, los que trabajábamos más fuera de casa, que pues, las esferas eran distintas, ¿no? La casa con sus dinámicas, con sus problemáticas, con sus todo en un espacio. Y el espacio laboral en otro. Y hoy, de pronto, pues esas cosas, entre otras, empezamos a descubrir que es parte de la complejidad del home office, Oscar. 100%. Mira, tomando desde lo que tú comentas y de ahí después tal vez conecte con otras ideas, ¿no? Pero yo creo que el fenómeno o esto que estamos viviendo del trabajo en casa nos conecta a diferentes entidades en eso que vivimos. Hay propósitos empresariales ahí involucrados. Hay mecanismos de respuesta que tienen las compañías para hacer frente a los retos que nos puso, en este caso, esta crisis, pero pueden ser otros después, ¿no? Está toda esa perspectiva ahí envuelta. Y tal cual está envuelto en todo este fenómeno, el cómo lo vivo yo cuando yo estoy trabajando desde casa. Justo ahí conectamos con lo que tú dices. Cómo lo vivo cuando yo ahora desde casa tengo este mundo familiar y este mundo laboral.
Y me parece que cuando lo vemos desde esa perspectiva, lo primero que podemos quizás citar que desaparece son estas conmutaciones que me permiten transitar de un momento a otro, de una emoción a otra, de una idea a otra, ¿no? Y que al estar en casa quizás lo vivimos más intensamente al inicio, así lo viví yo, y por lo que escucho de mi equipo así pasó. Al inicio, esta falta de conmutación nos hacía vivir en un continuo, constante, que era muy raro, sabía a no estoy dejando lo que empecé hace rato y no sé cuándo voy a terminar. Y nos dejó, sobre todo muy al inicio, con un cierto nivel de agotamiento. Esa fue la sensación muy al inicio. Creo que ya hemos también aprendido, ¿no? Creo que algo que nos ha dejado toda esta experiencia son aprendizajes. Aprendizajes que nos permiten en lo individual como trabajadores de una organización o como líderes de un equipo de trabajo o como empresa, también a generar ciertas conmutaciones para no estar en este continuo. Creo que hoy estamos en un momento de empezar a vivir esos aprendizajes, ¿no? Pero tal cual tuvimos que vivirlo, creo, para atravesarlo y poder decir hoy creo que ya lo estamos manejando diferente. ¿Sí? A ver, me gustaría retomar, Erika, esto que apunta Oscar. Me gusta el concepto de las conmutaciones que en efecto remite a lo físico, ¿no? A los traslados, pero remite también al cambio de chip. Pero también aquí. Claro, la tarea de la escuela y al mismo tiempo el pendiente que tienes que mandar. Que seguramente habrá muchas mujeres que digan, pues, bienvenidas a nuestro mundo. O sea, quizá esta esfera de lo profesional y lo personal lo han tenido que administrar desde hace mucho tiempo por circunstancias, desde dinámicas familiares hasta machismo, de pronto ahí de asumir que los roles le tocan a la mujer y no al hombre, ¿no? Pero que de pronto todos tenemos que entrar en esta transición. Y yo quisiera empezar por ahí, si quieres, Erika, este tema, y vamos a ir desarrollando las diferentes dimensiones. Pero ya que ustedes lo plantean así, ¿qué implica el teletrabajo, el trabajo a distancia, el home office, con este asunto de las esferas que planteaba ahorita Oscar, o de las conmutaciones? ¿Y cómo tendríamos que empezar a manejar esto de manera ya más estructurada, justamente para empezar a separar un poquito? ¿Y por qué sería importante en todo caso esta separación? Ok. Somos entes sociales. Necesitamos convivir. Es más, nuestras decisiones, nuestra forma de poder desarrollarnos en un entorno laboral puede cambiar estando en casa, porque estamos en un ambiente de trabajo en el que todo es trabajo, están en el mismo tema, hay el mismo interés, ¿no? Persiguiendo un objetivo. En casa estoy yo persiguiendo mi objetivo, pero puede darse la situación, ¿no? A las mujeres nos hemos enfrentado mucho a eso, de tengo al niño llorando al lado, ¿no? Y al niño hay que atenderlo porque ahorita, pues, por la cuestión de la pandemia se dio, ¿no? No podía tener a lo mejor a la persona que me lo cuidaba anteriormente, ¿no? Pero bueno, ya yendo a la alineación, pues tiene que haber un conocimiento profundo de qué vivió mi gente, acercarte, tener un análisis y conocimiento real también de su entorno, ¿no? Déjame detenerme en ese punto, Erika, porque me parece muy importante y es algo que he leído al respecto. Que las empresas antes se tenían que preocupar más por lo que pasaba cuando entraban en las instalaciones que por lo que pasaba fuera de las instalaciones. Y esto, yo sé que ya venimos en un cambio donde está esto de la norma sobre el tema del estrés. Y, o sea, ya veníamos como una concepción un poquito más de que la persona que trabaja, pues no es unidimensional, ¿no? No es que llega, solo trabaja aquí y los problemas personales desaparecen. Pero esto que apuntas ahorita ha obligado a las organizaciones a entender mucho más del contexto familiar y personal de los colaboradores, ¿no? Claro, es un punto sumamente importante, como bien lo dices, ahorita las normas que nos han ido presentando y con las cuales tenemos que cumplir, y qué bueno que se está tomando en cuenta esta parte personal. No somos robots, ¿no? Sin embargo, como empresas, ¿estamos preparadas para ello? Si estando en el entorno laboral
no teníamos la persona, el expertise para poder entender a mi gente, ¿no? O sea, del por qué tiene estas reacciones, del por qué hace esto, ahorita menos. Ahora, vamos a tener un contexto extra. Hay respeto en casa, mi dinámica familiar va a permitir que yo pueda lograr mis objetivos, ¿no? Entonces, todo este análisis nos va a llevar al éxito o al fracaso de una implementación de home office. No solo puedes pensar en la estructura, en tu programa, en tu metodología, en tener una plataforma a último nivel. El factor humano es sumamente importante. De acuerdo. Y a ver ahí, Oscar, ¿qué aprendizajes? Porque bien dices que hemos todos tenido que aprender desde iluminación, ¿no? Ahora los veo a los dos, por ejemplo, muy bien acomodados. Al principio pues nos poníamos con la ventana detrás. Todos tenemos anécdotas aquí mismo en el programa. Hemos tenido personas que de pronto se les cae la cortina pues porque a veces pasan esas cosas y en una transmisión de televisión normalmente no pasaría que el perro o el gato se atraviesa, ¿no? O que, como decía Erika, el niño llora de repente. Pero ¿qué tenemos que aprender, Oscar, en esa dimensión de la separación personal-laboral y qué reglas o prácticas o dinámicas son las que, en tu opinión, hemos aprendido que nos permiten hacer mejor estas transiciones de las que hablabas hace rato? Para atender a esa pregunta me gustaría compartirles, darle un poco la mirada que tenemos desde cómo nos manejamos con las compañías a quienes asesoramos para conversar de este tema. Y el gran paraguas de todo esto ha venido siendo el poder ver tres grandes fases que tanto la persona o la compañía vive cuando viene una crisis como la que hemos vivido. Ahora fue COVID, puede ser otra en el futuro. Ahora estamos en un mundo incierto, cambiante, volátil. Y quizá hace sentido pensar en una palabra que ahora se ha usado más que antes, la resiliencia, ¿no? Y estamos hablando de que hay una gran invitación ahora en el mundo para poder convertirnos en empresas y en personas resilientes. Y pensamos que podemos observar al menos tres fases cuando llega una crisis como la que vivimos. La primera fase que observamos es cómo respondemos a la crisis. La empresa se modifica y toma acción de cierta forma para poder hacer frente a lo más inmediato, lo más evidente, que es que el cliente me pague, que no lo pierda, que pueda entregarle, cosas muy, muy prácticas. Pero también las personas entraron en su propia versión de la fase de respuesta. No tenían quizás todo listo y la primera fase para las personas fue justo lo que tú decías. No sé si todos tenían condiciones de ancho de banda, un escritorio, la computadora adecuada, las dinámicas en casa, que hoy es algo creo que de lo que aprendimos, al menos yo veo en mis colegas y aquí en mi casa, que hemos tenido un avance importante en podernos entender y escuchar, que hay espacios y momentos en donde sabemos que un otro está en una sesión y cuidamos un poco el no interrumpir. No siempre pasa, mis hijos son pequeños, no sé si ahorita lleguen y los saluden por acá, por cierto. Entonces, ese tipo de primeras respuestas, yo las subí con esta primera fase, que es cómo me adapto para poder hacer lo que hago con lo que tengo. Y después, nosotros estamos visualizando una segunda fase. Quizás estamos ahora entrando ahí y le llamamos la fase de recuperación. Y en esta fase es donde, pensando en la resiliencia, cuando queremos lograrla, en la fase de recuperación, ya no estamos como con estas grandes preguntas de cómo resolver lo inmediato. Ya resolví mi internet, ya resolví mi iluminación, ya hice acuerdos en casa, ya nos acomodamos. Y no solo en casa, también hay un espacio de cómo me acomodé con mi jefe o cómo me acomodé con mis reportes. Cuando el liderazgo estaba basado en una gestión basada en ser chicotito, por decirlo así, una gestión desde el miedo, desde traer a la gente como cortita, ese tipo de management se vio muy cuestionado ahora, porque ahora no pudo hacer lo que hacía. Entonces, si bien ya venía siendo cuestionado el liderazgo en el mundo, ahora de frente se fue contra ya no me funciona. Y las empresas, los gerentes, los directores tuvieron que dar sus primeros pasos cuando no los habían dado antes para una gestión y un liderazgo basado en generar confianza.
y se generan nuevas relaciones con sus equipos para trabajar desde ahí. Yo creo que eso es algo que está pasando en esta fase de recuperación. No solamente ya estamos en el modo ya me conecto, ya me veo bien, sino aparte ya empecé a crear competencias y capacidad de acción distinta en la manera en la que interactúo con mi familia y la manera en que interactúo con mi jefe y la manera en que interactúo con mis reportes y cómo creo el contexto de liderazgo. Y la invitación a todas las empresas y también de alguna forma cascadeará a los que trabajamos en las organizaciones es una etapa de reimaginarnos. Resiliencia no solamente es cómo ante una crisis yo puedo recuperarme y no salir como tan raspado, sino también es saber que voy a llegar a una realidad diferente que no estaba. La crisis cambió el mundo. ¿Y esa sería la tercera etapa, Oscar? Esa es la tercera etapa. Y es una gran invitación a las personas, a las organizaciones para reimaginarnos. Quienes lo hagan, hablando de, por ejemplo, una empresa, será la posibilidad de, cuando lleguen a esa nuevo momento, el momento B, que logren llegar con ventajas que no tenían, fabricar las ventajas y los diferenciadores que les permitirán ser más resilientes ante cualquier futura crisis. Claro, y de eso se trata la historia. De la necesidad virtud, ¿no? O sea, de la necesidad de reaccionar al entorno a una fortaleza. A una fortaleza. Y el mundo digital o todas las ofertas que nos ofrece la tecnología son una herramienta muy poderosa para que las empresas podamos iniciar nuestro viaje de convertirnos en empresas resilientes. De acuerdo. No es lo único, el factor humano es clave. Claro. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con Erika, porque en este primer momento platicamos de esa esfera personal, de las reglas que tuvimos que aprender y tenemos que ir aplicando, de la necesidad de las empresas de reconocer la dimensión personal, familiar, del contexto que está viviendo cada quien en la relación. Pero ahora, regresando, vamos a platicar de qué implica para las empresas. Ya adelantaba un poco Erika y decía procesos, controles, protocolos, es decir, cómo las empresas se tienen que preparar para administrar a la distancia. De eso, si les parece, platicamos regresando a este corte. Ya volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta, Erika, y volvemos contigo porque ya nos dijeron, a ver, ya llegó el trabajo a distancia, fue el producto de la emergencia, teníamos resistencia, sobre todo las empresas, particularmente quienes, como decía Oscar, tenían esta gestión de administración, de este liderazgo muy de estar encima, vigilantes, y bueno, de pronto no los puedes ver y es la locura, ¿no? Y te obliga a cambiar las circunstancias. Y ahí te pregunto, Erika, ¿qué necesita una empresa entonces? ¿Qué capacidades necesita una empresa desarrollar? Por donde tú quieras empezamos, el plano tecnológico, el plano de la construcción de la relación laboral, por donde tú quieras. Pero ¿qué necesita una organización hoy que está desarrollando home office o que quiere desarrollarlo? ¿Qué necesita fortalecer para que sea efectivo? Comunicación constante, directa y realmente con una visión de que haya siempre un objetivo. La gente sin un objetivo no va a entender qué es lo que se espera de ella. Y además de no solo plasmarlo, sino también trabajar con la gente, involucrarla, hacerla parte de la idea, del objetivo, a dónde quieres llegar y por qué. ¿Qué vamos a hacer? Con la complejidad, Erika, de hacer eso a la distancia, porque si de por sí todas las áreas de recursos humanos sufren para que la gente conozca la misión, la visión y los objetivos y el tablero y el correo electrónico. Ahora hazlo a la distancia, ¿no? A la distancia y además considera lo que comentamos en un principio, ¿no? Todos los factores externos. Y aparte, la capacidad que tiene la gente. Soy autoestructurado, o sea, me puedo dirigir, autodirigido. Puedo yo concentrarme debidamente. Realmente no me voy a estresar más porque no lo logro, porque necesito preguntar, porque sí necesito hablar con alguien, sí necesito salir de mi ambiente de casa, ¿no? El trayecto de mi casa al trabajo era mi refugio, ¿no? Emocional.
hasta llegas cognitivamente más libre para poder desarrollar el trabajo. Todos esos factores son importantes. Es una estructura de análisis completo. Una implementación de lo que me digas, un sistema, por ejemplo, lleva análisis, lleva conocer tus debilidades, tus fortalezas, saber sobre lo que tenemos que trabajar y qué tenemos que alinear. Eso es lo que tenemos que hacer para una sana implementación de home office. Porque una implementación la podemos hacer, es más, la hicimos, pues sano. Claro. Entonces, hay que valorar esa parte, ¿no? Queremos hacerlo bien, cuidemos a nuestra gente, cuidemos nuestra tecnología, cuidemos nuestra información, hasta la seguridad de nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque te estoy abriendo el entorno de mi casa. ¿Por qué? Porque mi jefe me está hablando de cuestiones importantes de seguridad de la empresa. Ejemplo, vamos a trabajar un ingeniero que hace los diseños para hacer un autobús. Es información que ellos crearon, que se está trabajando, muy confidencial, ¿no? Pero la esposa del ingeniero trabaja con la competencia, ¿no? Entonces, aguas, ¿no? O sea, todos esos aspectos tenemos que tomarlos en cuenta. Las empresas tienen y conocen realmente a su personal. Un estudio socioeconómico, por ejemplo, ¿no? Conozco. A mí cuando me dice una chica de sistemas que estimamos mucho en una de las empresas que asesoramos, dice, yo vivo en la última casa de mi poblado. De verdad. Cuando realizamos el estudio socioeconómico, sí vive en la última casa del poblado. Y para poder implementar el home office, tuvimos que hacer ciertas estrategias para que ella pudiera tener internet en su casa, ¿no? Y ese es algo que no debemos de perder de vista, ¿no? Ese detalle. Una buena implementación de home office, tienes que meterte hasta la cocina. Tienes que saber a detalle de tu gente, de tu empresa también. Y reconocer tus debilidades. Como empresas a veces creemos, o como líderes, creemos que todo está muy bien en nosotros. No es cierto. También nosotros tenemos que modificar actitudes, tiempos, cosas, ¿no? Entonces, si vamos puntualizando en tecnología, sí tiene que haber un análisis y tiene que haber una modificación. En equipos, ¿no? Voy a hacer una inversión, voy a cambiar, o lo que tengo se presta para que yo vaya, coloque, vea y haga, ¿no? En la parte personal, tienen capacidad, tengo evaluado a mi gente, conozco sus alcances, ¿no? Y la parte que ya hemos mencionado mucho, la parte personal, familiar, entorno y demás, ¿qué tanto se puede o no se puede? De acuerdo. Ahora, yo hago otra pregunta rápida. Sí. ¿El home office es para todos? Creo que es una buena pregunta y tiene que ver con esto que apuntabas tú desde la lógica de las organizaciones, pero también de las características personales, ¿no? Decías de disciplina, de separar, de darle un tiempo. Y ahorita sí que regresamos sobre eso, Erika, pero yo quisiera contar con Oscar algo que tú apuntabas directamente ahí. Y decía, las empresas se han tenido que meter hasta la cocina. Y es cierto, pues primero para entender el contexto en el que viven sus colaboradores, primero para dotarlas, porque hay empresas que se fueron por la fácil de ahora tú lo resuelves, ¿no? Ahora tú pagas el internet, ahora tú pagas el aumento de la luz, ahora tú, bueno, pues es que esos son insumos para que el trabajador pueda hacer su trabajo, ¿no? Y por lo tanto la empresa tendría que hacerse cargo, como en muchas empresas, mejor, hasta de la silla, ¿no? Hasta la silla en la que estás sentado, garantizar que sea la silla correcta, y no la silla de tu comedor, que no está hecha para trabajar 8 horas al día. Pero déjame detenerme, Oscar, en un punto en especial, y jugando con la imagen de Erika. Las empresas se tienen que meter hasta la cocina, pero después se tienen que salir. Y algo que no han hecho algunas es respetar los espacios. ¿Cómo has visto tú este tema? Porque está del lado del empleado que no es disciplinado, pero está luego la empresa que ha violentado cualquier lógica de horario, que hoy hace que la gente trabaje más de su horario normal, que están permanentemente disponibles a través del teléfono celular, que ya venía eso desde antes, pero que con el tema de la pandemia parece que para mucha gente se ha convertido en una lógica de trabajo permanente. ¿Cómo ves ese tema también?
Está bien interesante para ser analizado. Pienso que cuando un ser humano es envuelto en este tipo de contexto en el que metafóricamente lo encierras con una cantidad intensa de instrucciones, lo observas demasiado, como un intento muy excesivo para el control, ¿no? Me parece que lo que está ahí funcionando es una gestión que no ha aprendido a moverse a la confianza, que sigue desde tratar de hacer lo que hacía cuando estaban ahí, pero ahora se intensifica porque se ve limitado en la capacidad de control que puede ejercer sobre su gente. Y termina sí resintiéndose desde el empleado quien recibe este contexto, ¿no? Y me parece que por lo que yo he observado, y también hay estudios que así parece que lo observan, que los trabajadores que viven eso necesitarán ese tipo de presión para hacer lo que hacen, porque desactivaríamos cualquier tema relacionado con su creatividad y su capacidad de autorrespuesta y de dar ese extra para poder sumar a los propósitos de la organización. ¿Qué estaría pasando con eso? Que esta empresa, digamos, si hacemos un zoom out a nivel empresa, en este mundo cambiante, volátil, donde los retos están a la vuelta de la esquina cada vez de una forma diferente que no los imaginamos, ¿qué pasará cuando toda su gente ha sido instruida, acostumbrada a que para poderse mover y para poder actuar necesitan tener este tipo de presión y chicotito? Me parece que esta empresa está en un grande riesgo. Un riesgo de no ser resiliente a la siguiente crisis o a las siguientes crisis. Esta empresa, de no aprender a actuar de forma distinta, va a perder un espacio en el mercado. Me parece que a nivel, digamos, más organizacional, ese es el gran riesgo de las organizaciones si no se atreven a aprender a operar de forma diferente. Puede ser diferente, y ese diferente es modificar cómo me relaciono con los empleados, además de dotarlos de capacidades tecnológicas, acompañarlos para que puedan adquirir capacidades humanas críticas básicas que les permitan colaborar. Yo cuando hablo de este tema siempre hago un viaje a cómo, quién sabe en qué época, cuando éramos cavernícolas, los seres humanos de alguna forma decidimos hacer cosas juntos. Somos muy vulnerables solos. Solo seguramente cualquier tigre dientes de sable o mamut nos hubiera hecho lo que quisiera, ¿no? Fue hasta que juntos decidimos ponernos de acuerdo con un interés común, pero además, acompañado al interés común, está el reconocerme vulnerable y por eso me puedo recargar en ti y tú en mí. Y ahí es cuando hacemos equipo. Y en medio de eso está la confianza de que tú y yo podemos hacer juntos eso a pesar de nuestras diferencias. Claro. Creo que tenemos que volver a reconectar con ese espíritu de hacer equipo para poder hacer organizaciones resilientes. Y como dije antes, repitiéndolo, el riesgo está quienes no lo hagan, aparentemente perderían un espacio de competitividad y su supervivencia en este mundo cambiante, que aparte ya no solamente sabemos que hay un cambio, ahora el cambio cambia, porque como cambió la vez pasada no va a ser como va a cambiar después. De acuerdo. No Ese es el riesgo. De acuerdo, no va a ser el mismo escenario. Erika, ¿y tu punto de vista sobre esto? Sobre las empresas que de pronto en este afán de estar presentes o de la nueva dinámica se vuelven omnipresentes y se pierden estos límites también. ¿Y qué efectos tiene eso cuando ocurre? Pues justamente tenemos gente más estresada. Si lo vemos como beneficio, el home office podría ser, voy a tener más tiempo para mi familia porque el traslado, porque estoy en casa, porque me puedo dar cuenta. Sin embargo, pues no, porque el jefe llama a diferentes horarios, está pidiendo reportes a unos horarios que obviamente humanamente posible no se va a terminar en el horario de término. Entonces, como ya no sales de tu casa, ya no tienes que correr por el niño, ya sabes que no te tienes que trasladar, entonces no hay que cerrar el lugar, ¿no? Entonces, sí pasa mucho. El riesgo es realmente que
puede la gente decir, ¿sabes qué? Ya no puedo más. O empiezan a poder mermar su trabajo, ¿no? Porque ya no es lo mismo, ya ni la calidad va a ser la misma y la empresa va a perder un muy buen elemento o a varios buenos elementos por no saber dirigirse, por no haber planeado, por no haber tenido en cuenta todos los factores que rodean esta implementación, ¿no? Entonces, cada uno de los puntos a tratar, el emocional, el funcional, el actitudinal, el intelectual, con la gente, el de los límites, el de la planeación del trabajo, el voy a crear a lo mejor por inicio un proyecto y vamos valorándolo y además evaluarlo, ¿no? De si está bien, pero no solo debe de evaluar el jefe o no solo se debe de evaluar el resultado, también debes de valorar cómo lo logré. ¿Qué pasó para llegar a este punto? Yo creo que eso también nos daría mucha visión de por dónde irnos, ¿no? Esto es como todo, o sea, hay que ir perfeccionando cada implementación, cada vivencia para lograr y no caer en lo que decía Oscar, ¿no? De vamos a entrar en que pues ya no va a poder avanzar la empresa. De acuerdo. Y a ver, déjame, Oscar, retomar una parte que está presente en el trabajo y es la espontaneidad, la plática de pasillo, la plática cuando vas por el cafecito, que es muy importante porque dentro de las organizaciones generas lazos, resuelves conflictos o se crean conflictos, pero en todo caso son espacios, digamos, donde se da una interacción más en esas dimensiones que hemos hablado integrales, ¿no? Me da la impresión de que una de las grandes pérdidas que hemos tenido en este paso al teletrabajo es la pérdida de lo espontáneo, en general, ¿no? En la docencia, pero en la experiencia laboral también, porque parecería que ya solo hay espacio para atender lo estrictamente profesional, y si bien eso podría sonar que no es tan malo, pues resulta que el trabajo es más que eso, ¿no? Es esa dimensión. ¿Cómo has visto los esfuerzos, si has visto buenas prácticas ahí que valdría la pena rescatar de las empresas para tratar de recuperar a la distancia esa otra dimensión? Sí, y gran tema el que aquí nos propones, Mario, porque no solo desde la contingencia por COVID, a mí me había interesado ya un poco abordar ese tipo de temáticas un poco antes, ¿no? Hay un libro que me pareció muy útil para explorar esos temas, Back to Human se llama. Su autor lo que hizo fue, pues no solamente desde su experiencia y su mirada, sino acudió a múltiples analistas y compañías que generan estudios con muestreos de gran cantidad de gente en muchas empresas. Y estamos, parece que apuntando al lugar que apuntan estos estudios con mucha gente. Nos hace falta cierto nivel de interacción con otros para poder desempeñarnos de una forma más efectiva como equipo. Me parece que algunas de las recomendaciones que hace el autor de este libro, Back to Human, podríamos tomarlas, ¿no? Y de lo que yo recuerdo que él nos recomienda es lo que estamos haciendo ahora, que yo te veo, de pronto veo tus gestos, tú ves los míos, yo veo que ahorita tú te ríes un poco. Hace rato cuando hablé del mamut hubo un intercambio ahí de lenguaje corporal. Eso no hubiera pasado si no hubiéramos tenido el video prendido. Claro. Entonces, eso es algo que estamos buscando rescatar en nuestra empresa al menos y buscamos acompañar a quienes asesoramos con aprender a tomar ventaja de esto, que hay hay formas, hay herramientas para recuperar un poquito de eso. Sé que es como un abono a lo que teníamos antes en presencial, pero al menos eso. Y pensamos que también con la incertidumbre que hoy está en medio de lo que estamos viviendo, nosotros ya estamos hablando de qué tipo de formas de trabajo, horarios, quiénes sí, quiénes no, controlado, pero sí estamos hablando de busquemos eventualmente no estar 100% encerrados en la casa. Con una oficina como la que nosotros tenemos la fortuna de tener, que es muy amplia, da para que estén muy pocas personas bien distribuidas, ¿no? Pero de pronto ver si engordaste, si enflacaste, si sigues por acá.
esos intercambios permiten que la empresa vaya no solamente teniendo este contacto humano, sino también la información y lo que vamos haciendo nuevo, porque la innovación ha sido parte de todo lo que hemos estado haciendo en estas épocas. Estamos respondiendo, recuperándonos y luego reimaginando, ¿no? Hablando de estas 3 fases. Si yo tengo una reunión con un equipo y hablamos de cambios, hablamos de innovación, no nos dábamos cuenta, y lo estamos comprobando ahora, que cuando hacíamos eso antes del COVID, había conversaciones en el café, en el pasillo, Claro. en el cigarrito, en donde las ideas empezaban a hacer una especie de alquimia y empezaba a cocinarse Claro. algo que hoy no se está cocinando porque no está viendo esas interacciones. Sí, sí, sí. Sí necesitamos buscar que ocurran esas interacciones para que se cocine lo que le ponemos en la receta. Nosotros le aventamos los ingredientes, le aventamos las ideas, pero necesita la gente empezar a conectar. Yo creo que eso ha sido una de las grandes pérdidas en esta etapa. Y quizá buscar algo, porque aquí entramos quizá en controversias, ¿no? Porque yo sé que es un terreno complicado, pero la vida sigue, ¿no? Y yo creo que quizá tenemos que preocuparnos por diseñar cómo movernos en la vida. Sí, por lo menos en estos tiempos, claro. Pero permitiendo que lo que generamos como empresa, como familia, como individuos, pueda resultar en un rico platillo con los ingredientes que le pusimos, por decirlo así, con la metáfora, si me permite. Sí, 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 por supuesto. Vamos a hacer un nuevo corte y regresamos con Erika con este tema también. ¿Cómo recuperar, decía Oscar, estos espacios de espontaneidad? Hay empresas que organizan casi el día de conectarte para hablar de lo personal, que es un poco como el día para ser espontáneo. Pues si ya le pones una hora, ya ser espontáneo ya se vuelve un poquito complicado, ¿no? Pero ¿cómo encontramos entonces soluciones para esta chispa, para esto que pasaba antes de manera natural y que hoy tenemos que ver cómo lo resolvemos? Si les parece, regresamos con ese tema aquí en El Círculo. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, estamos hablando del trabajo a distancia, del trabajo desde casa. Ya hemos platicado la dimensión de lo personal con lo profesional, de lo que ha significado para las organizaciones tener, decía Erika, el tema tecnológico, el tema del recurso humano, y platicábamos ahora con Oscar antes del corte sobre la necesidad de buscar mecanismos que nos permitan recuperar lo espontáneo, el contacto humano no planeado, del que a veces salen grandes cosas en lo personal, que creo que es ahí donde se construyen también amistades, relaciones de confianza, y en lo profesional, donde salen ideas que de pronto en los esquemas rígidos es más difícil que broten. Erika, ¿y tú qué has visto? ¿Qué prácticas? Y vamos entrando por ahí si quieres al tema de recomendaciones. ¿Qué prácticas has visto que funcionan? Yo he visto desde organizaciones que tienen espacios como para platicar y tomarse hasta una cerveza mientras platican de otros temas que no sean trabajo, otros que abren un espacio antes de las juntas o aparte de las juntas más personal para hacer esto que tú decías de preguntarte, pues, ¿cómo estás, no? ¿Cómo están en tu casa? Desde lo más obvio, si hay alguien enfermo en tu casa, porque no hay que perder de vista que todo este contexto del que estamos hablando se da en medio de una pandemia que sigue ahí y que aunque ya tenemos un horizonte de vacunación relativamente de mediano plazo, pues hoy todavía tenemos que seguir lidiando con esos temas. Entonces, ¿qué has visto tú que las organizaciones han desarrollado para resolver eso? Pues mira, algo bien importante es acercarte a ellos, crear un ambiente de confianza, de no me veas como acá arriba, también soy persona, ¿no? El poder hacer que tu personal entienda esa parte es muy sano, ayuda a que ellos se acerquen. Ahora, si estás en plena junta y no todo tiene que ser tan rígido, tan perfecto, sino pues también de repente un chiste, ¿no? ¿Cómo les fue? O sea, ¿qué creen? Una vivencia del mismo modulador que inició, ¿no? Planear que tu junta no sea tan estricta, no sea tan autodirigida, tan cuadrada, podríamos decir, y que de repente puedas dejar que alguien se exprese y a lo mejor en ese momento podemos cambiar hasta el objetivo de la junta, podemos ser flexibles, porque funciona.
La gente se siente libre de poderte decir, en este momento me siento así. Es más, ahorita, de verdad que si no me dejas conectarme hoy, de verdad que te voy a entregar, voy a hacer, y sabes el compromiso, el nivel de compromiso que tiene la persona, pero no es el momento adecuado, ¿no? Y tener esa flexibilidad de entenderlos, también se vale, también ayuda, también creas que la gente se siente apoyada por ti con toda esta adversidad que nos absorbió, ¿no? Entonces, la confianza, la tranquilidad, el apoyo, el trabajo en equipo se va dando. Los mismos compañeros, los mismos pares, los líderes o a lo mejor algún subordinado que estaba ahí de esa persona, ven que lo estamos tratando como persona, que a pesar de que estamos a distancia y que ya no estamos tan cerca, lo entendemos, ¿no? Porque eso pasa en el trabajo, en el día a día. Hay veces que alguien llega emocionalmente afectado y está llorando y dices, ah, bueno, ahorita pues no vamos a hacer gran cosa, ¿no? Claro. ¿Por qué no a la distancia? También tener esa sensibilidad, ese acercamiento y ser un modulador con algo planeado, estructurado, pero con flexibilidad. Creo que funcionaría bastante. De acuerdo, me parece una cosa muy importante y que sí requiere un tipo de liderazgo distinto y dejar de lado todas esta idea de que el trabajo y lo personal no tienen nada que ver, como si de veras pudiéramos separar de todo. Yo entiendo que uno no puede estar metiendo su agenda familiar todo el tiempo en una reunión de trabajo, pero alguien que tiene un familiar enfermo, alguien que trae una preocupación económica, pues no va a trabajar igual y no podemos pretender que eso a dimensión simplemente no existe. Ahora, Oscar, tú has dicho algo que yo quisiera retomar con los dos, y es, hablas de la capacidad de respuesta, digamos, inmediata a la crisis, y luego esta capacidad de ir reinventándonos, ¿no? De adaptándonos, de resiliencia. ¿Qué capacidades crees tú que tendríamos que desarrollar ahora para un contexto como este? Y te lo pregunto primero en el plano de las trabajadoras, los trabajadores, ¿no? A nivel primero, no de las organizaciones, sino a nivel de quienes trabajamos a distancia. ¿Cuáles son las nuevas competencias, las nuevas fortalezas que tendríamos que estar desarrollando? Porque si bien es cierto lo que decía Erika, que me parece una pregunta muy pertinente, de si todo el mundo está hecho para esto, lo que sí podemos decir es que es muy probable que mucho de esto llegó para quedarse. Que si bien es cierto que vamos a regresar, como tú apuntabas, por lo pronto, a esquemas mixtos, también es cierto que hay muchas organizaciones que ya descubrieron que por costos, por logística, por productividad, pues se quedan así. Y que en lugar de tener una oficina para 100 personas, tiene una oficina para 15 que se van rotando y los otros 85 en su casa con los costos que eso implica de reducción. Entonces, asumiendo que esto llegó para quedarse, por lo menos en una dimensión, o sea, no sabemos qué tanto, pero en una dimensión sí, ¿qué competencias habría que desarrollar en lo personal? Gracias, me encanta la pregunta. Si nos damos cuenta, a ver una reflexión, a ver si les hace sentido. Hace algunos años, un ser humano, una persona que llegaba a este mundo, podía tener ciertas creencias, podría aprender ciertas cosas que le permitían trabajar, ¿no? Competencias técnicas. Y hasta hace algunos años eso le era suficiente para poder vivir una vida y le permitía tener un ingreso y generar contexto familiar, de trabajo, y nunca se veía amenazado, ¿no? Eso pasaba. Combinado eso con frases tipo, yo soy así, las cosas son así, él es así, ella es así, venimos de un entendimiento de cómo somos que separa como si las cosas fueran de determinada manera siempre. Eso es lo que viene un poco atrás, ¿no? Y podemos hablar, cuando hablamos de aprendizajes que pienso que nos servirían con los contextos cambiantes, de varias, pero quiero irme a lo profundo y creo que ahí conecta todo lo demás. A nivel profundo, creo que el aprendizaje que a todo mundo nos serviría mucho ganar es: ¿quién sabe si las cosas son así? ¿Quién sabe si yo soy así
o estoy destinado y predeterminado a ser así siempre. ¿Y si van a seguir siendo así? Ese switch nos permitiría, de lograrlo, a estar listos para nuestro propio cambio y para vivir los cambios que se generan en el entorno. Uh-huh. Hay un filósofo, Bauman, que habla de un concepto del mundo líquido que me parece bien útil para explicar esto, ¿no? Lo que dice él es, mira, el mundo ahora lo debemos ver, o nos serviría verlo, como un mundo que es líquido. Y imagínate que tú estás en esta alberca del mundo y con la manera de ver el mundo de la que venimos, nos será necesario tener un muelle de donde agarrarnos, una especie de poste por ahí, porque si no, no nos sentimos seguros. En el mundo cambiante, ese poste que yo agarraba de pronto desaparece. Uh-huh. Y si estamos en esta alberca que es el mundo y no nos sabemos mover y fluir ahí, empezamos a flotar y empezamos a movernos queriendo nadar y eso cansa. Y desde el esfuerzo no parece posible vivir una vida digna, que se sienta bien, ¿no? No hay como mucho bienestar ahí, y lo que propone este pensamiento es, no es necesario hacer tanto esfuerzo, hay que aprender a movernos como nadando de muertito cuando nos cansamos, y descansados de pronto puedo volver a retomar un nado hacia donde quiero ir, y puede que encuentre algo del cual me puedo yo sujetar por algún tiempo mientras dure. Entonces la capacidad que yo creo que nos sirve más desarrollar es el que nosotros podemos diseñarnos a nosotros mismos. Podemos aprender a ver qué nos limita para hacer lo que hoy no estamos pudiendo hacer, para hacer algo diferente que responda a los retos que el mundo nos presenta hoy o nos presentará mañana. Y eso a nivel individual y nivel organizacional. Esto nos permite pensar que si hoy mi jefe dirige como dirige y nos trae como muy controlados, tanto el jefe como el empleado, que se den la oportunidad de pensar y tengo la capacidad de aprender a manejar esto de forma diferente para la siguiente etapa de esta organización. De acuerdo. Yo como jefe puedo aprender a moverme así con mis empleados y así yo les creo un contexto diferente. Cuando estamos así como muy aislados de los otros, lo relaciono con algo que estabas hablando con Eric antes del corte anterior, cuando no hay tanta interacción con otros, podemos pensar que como jefes tenemos el chance, la posibilidad de interferir en el contexto que vive el empleado. Y si yo como jefe hago sentir a mi equipo que los escucho, hago sentir a mi equipo que estoy disponible para servirles en lo que yo les pueda apoyar para que logren hacer su trabajo o tal vez para resolver algún problema personal. El hecho de que un ser humano se sienta escuchado y sienta que otro está ahí para él, le cambia la vida. Claro, y genera un tipo de vínculo con la persona y con la organización mucho más robusto que simplemente con el tema salarial y con otros que también son relevantes, claro. A ver, Erika, yo quisiera retomar algo de Oscar, porque es cierto lo que plantea Oscar, tiene toda la razón, además que es muy complicado, porque hacemos lo que sabemos hacer, ¿no? O sea, hacemos lo que hemos aprendido y más o menos nos ha funcionado, y de pronto dejar de hacer eso para hacerlo de otra manera es muy complicado. Y te pregunto ahí, ¿cómo ves el rol de las organizaciones? O sea, un poco la misma pregunta. Si Oscar le preguntaba por el tema de qué capacidades tendríamos que desarrollar, y él dice, pues de entrada aprender que lo que hoy funciona no va a funcionar mañana, y que lo que hacíamos ayer no necesariamente lo tenemos que hacer igual pasado mañana. Yo te pregunto, como organizaciones, ¿qué implica esto? Porque de pronto tampoco podemos dejar en la carga del trabajador o la trabajadora toda esta responsabilidad del conocimiento tecnológico de cómo utilizar las herramientas, de la logística, de cómo separar lo familiar de lo personal, de saber cómo tener autodisciplina. Es decir, creo que las organizaciones también tendrían una responsabilidad en este proceso de reeducación o reaprendizaje, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque tenemos que detectar necesidades de capacitación en cada uno de nuestros colaboradores. Tenemos que detectar si necesito desarrollar una competencia tecnológica para que sea su propio soporte TI, ¿no?
porque necesita poder imprimir a lo mejor en algún momento porque se tiene que firmar un documento y entonces si se trabó porque así es la tecnología, ¿no? De repente no sabes qué pasó, pero sencillamente ahorita no funciona, ¿no? Tengo que capacitar a mi personal para poder solucionar esos eventos, ¿no? Tengo que capacitar a mi personal para poder tomar una decisión importante en un momento crucial, ¿no? Entonces, no todo está dentro de, por eso en la implementación y en el análisis tienes que tomar en cuenta también estos factores. Él toma decisiones, esta persona hace esto, ok, ¿qué necesita tener a la mano para que tome decisiones estructuradas? Ah, ok, entonces necesito que maneje un software en el que pueda tener el control de esta información y además esté segura. Entonces necesito capacitarlo, crear esa competencia para que él pueda desarrollar la habilidad de poder hacer eso, ¿no? Porque hoy en día a lo mejor no estaba, nada más era voltear y decir no imprime al de TI, ¿no? O mandar un correíto y bajaba soporte y te da la atención. Entonces, sí es importante, sí es cierto, también hay que considerar que tenemos que capacitar en este nuevo ambiente, decirle cómo se puede apoyar para hacer bien su trabajo de una manera ordenada y que todo pueda resultar bien. Sí, en muchos aspectos así. De acuerdo, pues nos quedan un par de minutitos, Oscar. Yo quisiera cerrar con una pregunta. ¿El trabajo a distancia llegó para quedarse? Yo pienso que con lo que vivimos en este trabajo a distancia, nuestros clientes, nuestros empleados y todos hemos tenido una transición. Creo que en cierta medida todos cambiamos. Y este cambio yo creo que nos va a llevar a un lugar distinto de como estábamos antes de que esto empezara. Yo creo que nadie podemos atinarle exactamente cómo va a estar, pero ya hemos sido transformados en el proceso y en cierta medida el cómo vamos a estar actuando y cómo vamos a estar operando en el corto plazo cuando esto se acaba pronto, cuando acabe, yo pienso que no va a ser exactamente igual a como estaba. Algo va a permanecer. Misma pregunta, Erika. ¿Llegó para quedarse? Sí, considero que sí, pero me gustaría puntualizar algo para todas las empresas, para quienes lo vamos a desarrollar, porque sí o sí se va a presentar. Para allá vamos. Nuestros jóvenes ya traen ese chip también, ¿no? Entonces, como que además se va acomodando todo, ¿no? ¿Hay con qué? Sí, pero para mí algo súper importante es, o como consejo es, conocer a tu factor humano es crucial para el éxito de una implementación de home office. Y eso implica destinar recursos para ello, ¿no? Y tener perfil Claro. adecuado para ello. Y analizar y capacitar y conocer y acercarte, ¿no? La parte humana va a ser un factor súper importante para poder tener el éxito en estas implementaciones. Pues vaya desafío que nos ha tocado. Yo creo que me gusta como lo plantean. Primero hay que invertir en las personas, como dicen Erika, en el conocimiento, en la comprensión, en la flexibilidad, que es un término que utilizaba que me parece muy importante como para poder responder al entorno. Y me gusta mucho lo que plantea Oscar, de entender que la constante pues, será el cambio. Hoy es esta, mañana será otra, ojalá no sea igual a esta, pero habrá cambios tecnológicos, habrá cambios culturales que nos hagan movernos y que nos impliquen aprender cosas de nuevo, en este caso el trabajo a distancia. Erika, muchas gracias. Gracias a ti, Oscar, Mario, muchísimas gracias. Gracias, Oscar, gracias. Muchas gracias. Buen día. Gracias a los dos. Y sobre todo gracias a usted, como siempre, por habernos acompañado aquí en el Círculo. Yo le invito a que nos siga a través de nuestras redes sociales, que comparta nuestros programas y nos vemos pronto en una nueva edición. Yo soy Mario Campos y les deseo, como siempre, que tengan ustedes un magnífico día.